Hola, ¿qué tal amigos psicovidentes? Aquí Tatiana Benítez Adonai, saludos de la Federación Galáctica para todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a descubrir si somos parte o no de las semillas estelares. ¿Has sentido alguna vez que no perteneces a este planeta? ¿Has sentido que no estás en tu hogar? Pues este video es para ti. Quédate hasta el final, que dentro de los 14 síntomas, el último es el más interesante. Bueno, te debo contar que el primer video que grabo con cámara a cámara, o sea, no cámara, pero que no me estoy mirando, por lo tanto puede que me mueva mucho, o no sé, porque uno se va corrigiendo. Es como raro en todo caso hablarle a una cámara, pero hay que hacerlo. Así que vamos por ellos. Los puntos, que son los que nos interesan. Bien, perdón. Punto número 1, rechazo a la autoridad. Esa sensación de rechazar las normas preestablecidas o una autoridad que está preestablecida por temor o por culpa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se rechaza todo lo que tenga que ver con algo impuesto por otros, que si no se hace, lo que le pasa a muchos niños diagnosticados con TDA, con trastorno de déficit atencional, con o sin hiperactividad, que es lo mismo, que son niños que no toleran las normas. Y probablemente tú, si estás viendo este video, eres índigo, como yo. ¿Qué son los índigos? Más que los niños son más arcoíris y cristal, que tiene que ver con las generaciones en que nacieron. Los índigos hemos venido a abrir el camino para otros. Así que yo me identifico con los índigos. Punto número 2. ¿Tienes una sensación en tu corazón de nostalgia? ¿De que algo te falta? ¿De que por más que estés con las personas de tu familia, que tengas una vida bonita, que todo esté bien, algo dejaste atrás, algo falta? ¿O miras el cielo con una especial sensación de nostalgia o de que hay alguien que te está mirando, hay alguien que te está esperando, hay amigos afuera, no sé. A mí me pasaba que yo sentía que el planeta Tierra era como un país y que miraba las estrellas como que el universo fuera un planeta, no sé si me explico, cuando empecé a entrar en esta conciencia. Si te pasa es porque también sigamos adelante, porque vamos a ir viendo otros puntos, si es que sientes que no eres parte de este planeta. Punto número 3. ¿Encuentras la paz solo ayudando a los demás? ¿Encuentras una especial sensación de amor en tu interior? De, por ejemplo, llegar a una esquina y ver que una abuelita va cruzando con un bastón y tú decirle, señora, ¿le ayudo? ¿O te ayudo con las bolsas? En hacerle el bien a los otros. ¿Encuentras la paz y sientes la necesidad imperiosa de ayudar a la gente? Pues bien, ese es el punto número 3. Porque no a todo el mundo le pasa eso, ¿ah? Si no creas que es normal. No todas las personas se preocupan o ven más allá. Las personas no ven más allá de su cuerpo, es como que tuvieran un límite acá, una frontera, y no lo hacen. No ven más allá. Perdón. Punto número 4. ¿Eres hipersensible a la electricidad? ¿Te pasa que te da la corriente al tocar las puertas, tocar ventanas, todo chisporrotea? ¿O tienes una especial sensibilidad con los campos bioenergéticos, o sea, electromagnéticos? ¿Te pasa eso? ¿Te ha pasado que de repente estás enojado y vas a tocar una luz y la luz se te echa a perder, la ampolleta, por ejemplo? Estoy inventando. ¿Se te echa a perder? ¿O que tienes pena y todo se te echa a perder? También es porque tu energía es más potente que la de los demás. Entonces, hay un especial tema con lo eléctrico. Para eso hay que usar orgones. Yo tengo uno por acá, te voy a mostrar este orgón, que es un poco grande, pero este es un orgón que tú lo puedes tener en tu casa. Esto elimina las energías electromagnéticas del espacio, de tu lugar. Hay collares, hay anillos de orgón y te mantiene sin esa frecuencia electromagnética, qué sé yo, de las antenas, de los celulares, que están en la calle, todo. A veces uno está con la tele muy encima y siente como que se genera esa corriente que la misma electromagnética cuando te pasabas la regla por el pelo y salí cuando eras chico en el colegio, ¿nunca lo hiciste? ¿Y cómo se te paraba el pelo? Como esa sensación, es desagradable. Punto número 5.
Suscríbete al canal, vienen nuevos videos respecto, vamos a hacer una saga de todo esto espiritual, de reencarnaciones, de vidas pasadas, una saga. ¿Tienes una temperatura normal en tu cuerpo de 35 grados aproximadamente? ¿Tienes más frío que lo normal? Habitualmente, si hace mucho calor, por ejemplo en el verano, están todos muertos de calor y tú tienes, no hace tanto calor. ¿Te pasa eso? A mí me pasa. Yo no siento tanto calor. Yo amo el verano y amo el sol. También lo necesito. Ese es un punto bien importante. Punto número 6. ¿Tienes fotofobia? ¿Sabes lo que es la fotofobia? Es esta reacción ante el sol que tienes que andar, por ejemplo, en el verano con lentes de sol. Esa es la fotofobia. Te molesta y no puedes ver bien y los ojos como que se te cierran. Es porque nosotros tenemos los sentidos más desarrollados. Y la visión, cuando hay luces muy fuertes, nos molesta. Necesitamos que la luz esté baja. Es una adaptación que hicieron nuestros cuerpos, que hicimos nosotros, los que venimos de afuera, digamos, para estar en este planeta, porque tenemos que cumplir una misión. Punto número 7. ¿Te molestan demasiado los ruidos muy altos o la música que perturba? Ruidos discordantes, esa es la palabra, ruidos discordantes muy fuertes. ¿Has sentido mucho zumbido en los oídos? También es un síntoma. ¿Por qué? ¿Tú prefieres la música clásica? La música, esta música de frecuencias que hay también para meditar, ¿la prefieres? O sea, no estoy diciendo con esto, ojo, cuidado, no estoy diciendo con esto que, no sé, pues no te guste, te invento Metallica, pero un rato. Es como que ya too much después de mucho rato. Eso es lo que nos pasa, como que uno como que se satura. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Punto número 8. Necesidad fuerte e imperiosa de estar con la naturaleza, de poder estar conectado con los elementales, de poder estar disfrutando de la paz. Y esto pasa, chiquillos, porque nuestro ser superior se conecta con la Madre Tierra y al estar conectado con la Madre Tierra se conecta con toda la galaxia. Y nosotros somos seres de amor, amor puro universal, que necesitamos la unidad, necesitamos la sensación de unidad para poder sentirnos plenos. Aunque a veces necesitamos estar solos, que también es uno de los puntos. Punto número 9. ¿No te sientes identificado con los sistemas del planeta? ¿Tú no sientes que tiene un poco parecido con el 1? Pero esto va más de decir, por ejemplo, las normas o lo convencional no te hace ruido como a los demás. Es como decir, por ejemplo, te invento, a mí me pasaba cuando chica que de repente alguien se caía y a mí no me daba risa y todo el mundo ja, 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 y a mí nunca me dio risa. Nunca lo entendí y así como eso, muchas cosas. Me imagino que a ti te puede pasar lo mismo. No sé. Bueno, ¿en qué punto vamos? Me perdí. Punto número 10. Me volví a encontrar. Suscríbete al canal. Punto número 10. ¿Disfrutas de la soledad? Ese momento para ti especial de estar contigo mismo, ¿lo buscas? ¿Lo disfrutas? Eso es súper, súper decidor. Porque la gente de nuestro planeta habitualmente se siente muy bien estando acompañado. Se sienten súper bien si hay un ruido constante, por ejemplo, que la tele esté prendida para que haya gente. Hay muchas personas que dicen, a veces yo estoy solo y no puedo estar solo y tengo la tele prendida para sentirme acompañado. Y en verdad, yo digo, o sea, yo me desespero con la tele prendida todo el día, esa es la verdad, necesito ese silencio porque mis oídos también son muy, 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 muy sensitivos, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, punto número 11. ¿Con frecuencia te mencionan lo raro que eres? ¿Qué ha pasado? Entonces eres del clan, suscríbete. Te mencionan, hoy qué extraño que actúas. Hoy las cosas que se te ocurren, mira lo que estáis haciendo. O porque andáis sanando, ponéis las manos en alguien, todos te miran como bicho raro. O porque meditáis o amáis a alguien. O porque perdonáis. Cuando tú perdonas, a mí me pasó una experiencia bien fuerte para los demás. Me pasó que
Y lo puedo contar más o menos. Me pasaba que yo soy separada y me pasaba que mi ex marido tuvo una hija que yo amo con toda mi alma. Y cuando, en otra casa donde vivíamos antes, cuando yo andaba con ella de la mano, mis vecinas me decían, pero ¿cómo puedes andar con la niña que tuvo con otra mujer? Ya. ¿Por qué? Para mí era algo, o sea, no hay explicación, no hay explicación. No sé cómo explicarlo, la verdad. ¿Cómo las demás personas pueden pensar que yo no puedo querer a un hijo, a un niño que es hermano de mis hermanos, que me puedo llevar con la señora de él o puedo llevar bien, digamos? El perdón, esa capacidad de perdonar que nadie entiende. Eso también es una de las cosas. Punto número 12. ¿Tienes habilidades diferentes? ¿Tienes, por ejemplo, la capacidad de ver seres desencarnados? ¿O ves sombras que pasan? ¿O lees a las personas? ¿Sí? ¿Lees a las personas? Si alguien llega, tú le puedes sentir la energía. O vas a una casa y sientes que las energías están malas y tú necesitas salir corriendo de ahí. Eso también es esa hipersensibilidad que tiene que ver con ser un alma antigua. Voy a dejar también un video que espero alcanzar a grabar ahora, bueno, sobre las almas antiguas, que se conjugan muchos puntos, pero aquí te lo voy a dejar en la, perdón, acá, en la tarjeta. Punto número 13. ¿Eres molestado por entidades oscuras? Y esto, aquí me voy a detener, ¿ah? Quédate hasta el final porque el último punto es muy importante. ¿Eres molestado por entidades del bajo astral desde chico? De pronto ver que... Yo tenía una amiga que, por ejemplo, veía cuando chica, veía demonios, veía seres desencarnados que habían muerto en un accidente, así como la película donde él decía I see the people y todo eso. Y te molestan. A mí me molestan todo el tiempo, pero ahora, antes yo creo que no. La verdad no sé. Bueno, ese es el punto número 13. Si te ha pasado, por favor, coméntame acá abajo en los comentarios para que hagamos una comunidad, una familia espiritual, aquí en Psicoevidencia Espiritual. El último punto, punto número 14. Sientes en tu interior que hay una llama que arde y que tienes una misión que hacer, que estás aquí para algo, mi chica, que tienes que hacer algo, que, no sé, que dicen, mira, a mí la gente a veces me dice, siento que tengo que aprender algo con las energías, o tengo ganas de ayudar a la gente, yo le pongo las manitos a mi hija y se sana, por ejemplo, pero, pero se quedan ahí. No, si tú sientes esa necesidad de hacer algo más, sigue viendo este canal, porque aquí vamos a hablar sobre las misiones de la vida, cómo saber que estás en tu camino, eres un alma antigua, reencarnaciones, todo esto y más aquí en Psicoevidencia Espiritual. Hasta aquí este video, chicos y chicas. Nos vemos en el próximo video. Adonai, hasta luego.